No cambiaron. Y lo peor es que yo ya lo sabía. No me rompió descubrirlo. Me rompió quedarme después de verlo claro. Durante años confundí paciencia con amor, aguantar con ser fuerte, esperar con tener fe. Pero había una parte de mí que no estaba amando. Estaba teniendo miedo. Miedo a aceptar que ya había dado demasiado. Y cuando por fin lo entendí, dolió más que la decepción. No me quebró que no cambiaran. Me quebró haber esperado. Hasta que ya era tarde. No me engañaron. Yo me quedé. No fue una gran tragedia. No fue una escena donde todo explotó. Fue peor. Fue una noche común. La mesa estaba servida. Nadie gritó. Nadie rompió nada. Pero yo me volví a callar. Otra vez. Tenía algo atorado en el pecho, algo que necesitaba decir. Pero preferí tragarlo. Ahí entendí que no estaba en paz. Solo me había acostumbrado al silencio. Ese dolor no llega de golpe. Llega en partes pequeñas. Una respuesta fría, una promesa repetida, una disculpa sin cambio, una conversación que nunca termina en nada, un mensaje que esperas y no llega, y tú te dices, tal vez esta vez sí, pero no, no era cambio. Era otra pausa antes de volver a lo mismo. Yo quería creer que estaba siendo paciente, que no me rendía fácil, que sabía esperar, pero la verdad era otra. Yo estaba evitando aceptar una pérdida, porque aceptar que no iban a cambiar también significaba aceptar que yo había dado demasiado, demasiado tiempo, demasiada energía, demasiadas oportunidades, y eso dolía más que la decepción. Ahí empezó la vergüenza. Porque una cosa es que alguien no cambie, y otra cosa es seguir poniendo tu vida en pausa esperando que cambie. Yo ya conocía el ciclo. Primero dolía, luego venía una explicación, después una calma corta, luego todo volvía a repetirse. Y aún así yo volvía a creer, no porque fuera ingenuo, porque no quería aceptar que ya era suficiente. Yo vi las señales. Las vi, y me quedé. Esa frase pesa porque me quita la comodidad de contar la historia como si yo no hubiera sabido nada. Sí, hubo cosas que dolieron, hubo frialdad, hubo indiferencia, hubo promesas vacías, pero también hubo momentos donde mi cuerpo ya entendía antes que mi boca. Mi pecho se cerraba, mi ánimo bajaba, mi paz se iba, y aún así, yo seguía esperando. Desde afuera todo parecía normal. La casa seguía funcionando. Las responsabilidades se cumplían. La vida seguía su horario. Pero por dentro, yo ya no estaba igual. Me estaba apagando en silencio. Contestaba bien. Hacía lo que tenía que hacer. Sonreía cuando tocaba, pero cada vez me sentía más lejos de mí. No estaba viviendo, estaba aguantando. Lo más peligroso no fue el daño. Fue acostumbrarme. Me acostumbré a pedir menos, a esperar menos, a hablar menos, a necesitar menos. Me acostumbré a no incomodar, a no insistir, a no tocar ciertos temas. Y un día me di cuenta de algo triste. No me habían roto de golpe. Me fui haciendo pequeño para caber donde ya no podía respirar. Yo llamé madurez a cosas que solo eran miedo. Llamé prudencia a callarme. Llamé comprensión a justificar lo mismo de siempre. Llamé amor a seguir disponible para quien no cambiaba nada. Y cada vez que hacía eso, perdía algo. Perdía fuerza, perdía claridad, perdía respeto por mí. No se notaba al principio, pero se fue acumulando. Pasan los años. Y esa frase pesa distinto cuando ya no eres joven. Los años se vuelven cansancio, se vuelven rostro, se vuelven oportunidades que no regresan igual. Se vuelven domingos en silencio. Se vuelven noches pensando en lo que nunca dijiste. Se vuelven una casa llena de cosas, pero vacía de verdad. Ahí entendí que esperar también cobra, y a veces cobra muy caro. No me rompió un solo día. Me rompió repetirlo. Me rompió escuchar la misma promesa y fingir que todavía creía. Me rompió mirar el teléfono esperando algo distinto. Me rompió dormir cerca de alguien y sentirlo lejos. Me rompió defender a quien no estaba haciendo nada por cambiar. Eso fue lo que me cansó, no una herida. La misma herida, demasiadas veces. A veces uno no espera un cambio. Espera una excusa para no irse. Eso hice yo.
Busqué cualquier gesto pequeño para negar una verdad grande. Una palabra amable me bastaba. Un día tranquilo me confundía. Un momento bueno me hacía olvidar semanas de desgaste. Pero no era avance, era descanso temporal del dolor. Y yo lo confundía con esperanza. Cada vez que yo volvía a creer, ellos no necesitaban cambiar. Esa fue la parte más dura de aceptar. Mi paciencia les dejaba todo cómodo. Mi miedo a perder sostenía lo que ellos no reparaban. Yo pensaba que estaba dando otra oportunidad, pero muchas veces solo estaba enseñando que podían repetirse, y aún así encontrarme ahí, esperando, aguantando, perdonando sin ver hechos. No fue lealtad, fue abandono propio. Y esa frase duele porque por años quise creer otra cosa. Quise creer que quedarme hablaba bien de mí, que aguantar era amor, que insistir era noble, pero no todo lo que aguanta es fuerte. A veces aguantar es miedo con buena cara. A veces quedarse es una forma lenta de traicionarse. Mi problema no era solo que no cambiaran. Mi problema era mi costumbre de esperar. Esa costumbre ya decidía por mí. Me decía, un poco más. Tal vez ahora sí. No hagas drama. Ya invertiste demasiado. Y así me robaba tiempo. Primero días, luego meses, luego años. Y yo seguía llamándolo esperanza. La vida podía verse ordenada por fuera, pero por dentro algo estaba mal. Yo ya no esperaba desde el amor, esperaba desde el desgaste. Y hay una diferencia enorme. El amor te da fuerza. El desgaste solo te enseña a sobrevivir con menos voz, menos paz, menos dignidad, menos tú. No perdí una discusión. Perdí años, perdí sueño, perdí tranquilidad, perdí presencia. Perdí esa confianza que uno tiene cuando todavía se cree a sí mismo, porque después de ignorarte tantas veces, algo dentro de ti deja de confiar en ti. Y eso es grave. No solo duele lo que otros hacen, duele saber que tú dejaste de protegerte. Hubo un momento que me dejó claro todo. Yo iba a decir algo importante, algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Pero antes de hablar, ya imaginé la reacción, el cansancio, la excusa, la molestia, la misma vuelta de siempre, y me callé, otra vez. Ahí entendí que no estaba evitando una pelea, estaba evitando aceptar que ya no había diálogo real. Después de eso empecé a medirlo todo, el tono, el momento, las palabras, el día, el ánimo. Esperaba la ocasión perfecta para decir una verdad que ya era urgente, pero esa ocasión nunca llegaba. Y mientras yo esperaba el momento correcto, algo dentro de mí se iba rompiendo, no por falta de palabras, por exceso de silencio. No me quebró solo su frialdad, me quebró tener que explicarla. Me quebró llamar cansancio a la indiferencia, llamar carácter difícil a la falta de respeto, llamar proceso a una promesa rota. Me quebró defender lo que me dolía, porque cuando defiendes demasiado a quien te lastima, terminas dudando de tu propio dolor. Y eso me pasó. Empecé a preguntarme si yo estaba exagerando. Entonces apareció la frase que no quería aceptar. Era tarde. No tarde porque ya no hubiera vida. No tarde porque ya no pudiera levantarme. Era tarde porque ya había pagado demasiado. Demasiadas noches pensando. Demasiadas conversaciones imaginadas. Demasiadas oportunidades dadas. Demasiados años llamando esperanza a mi miedo de aceptar el final. Era tarde para seguir fingiendo que no había costo. Tarde para decir, no pasa nada. Tarde para actuar como si no me hubiera cambiado. Porque sí me cambió. Me volví más callado, más desconfiado, más cansado, más duro en lugares donde antes era más limpio. Y eso me dolió, porque no solo perdí tiempo, también perdí una parte de mi forma de amar. Lo más difícil fue aceptar que yo no seguía ahí solo por amor, también seguía por miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a aceptar que me equivoqué, miedo a mirar atrás y ver años que no iban a volver, miedo a que todo lo que aguanté no hubiera servido de nada. Y por no enfrentar ese miedo, seguí donde ya no había paz. Mucha gente no se rompe por una sola herida, se rompe porque convierte la repetición en casa. Aprende qué temas no tocar,
¿Qué necesidad esconder? ¿Qué tono usar? ¿Qué parte de sí mismo apagar para no provocar otra distancia? Y cuando vives demasiado tiempo así, no solo pierdes alegría, pierdes tamaño, te vuelves más pequeño por dentro. Ese fue mi golpe más duro. Yo me hice pequeño. No de un día para otro. Me hice pequeño cada vez que me callé. Cada vez que acepté menos. Cada vez que vi una señal y la maquillé. Cada vez que recibí una migaja y la llamé avance. Cada vez que confundí una pausa en el daño con verdadero cambio, me fui dejando, poco a poco, sin escándalo. Un día dejé de preguntar por qué no cambiaron. Esa pregunta ya no me servía. La pregunta real era otra. ¿Por qué seguí yo ahí si mi paz ya se estaba muriendo? Esa pregunta no se responde con rabia. Se responde con silencio, con vergüenza, con una claridad incómoda. Porque ya no apunta hacia ellos. Apunta hacia ti. Y entendí algo simple, pero tarde. Nadie tiene que cambiar para que yo deje de romperme. Nadie tiene que reconocer mi herida para que yo sepa que fue real. Nadie tiene que pedirme perdón para que yo cierre una etapa. Y nadie debería tener tanto poder sobre mi vida como para que mi paz dependa de su transformación. Eso lo entendí tarde, pero lo entendí. No fue una liberación bonita, fue una tristeza limpia, como cerrar una puerta sabiendo que detrás se quedan años, momentos, promesas, versiones tuyas que ya no vuelven. Pero también entendí algo. Seguir ahí no iba a devolverme lo perdido, solo iba a seguir cobrando. Y cuando una espera ya te quita vida, irte no es traición, es defensa propia. Todavía hubo días en que quise dudar. La voz vieja volvía. Tal vez exageras. Tal vez ahora sí. Tal vez deberías esperar un poco más. Pero esta vez la escuché mejor. Y debajo de esa voz no había amor. Había miedo. Miedo a perder. Miedo a empezar tarde. Miedo a aceptar lo evidente. Y por primera vez no le hice caso. Ahí empezó algo distinto. No fue un renacimiento perfecto. No fue una escena grande. Fue más simple. Empecé a creerme otra vez. Empecé a respetar mis señales. Empecé a no justificar tan rápido lo que me dolía. Empecé a entender que mi paz no tenía que esperar a que alguien más madurara. Eso me devolvió algo. Poco, pero real. Ahora sé que hay personas que no cambian. No porque no entiendan, no porque no hayan escuchado, no porque les faltara tiempo, simplemente porque cambiar también les costaba algo. Y mientras yo siguiera ahí, el costo lo pagaba yo. Eso fue lo que más me abrió los ojos. Yo estaba cargando una transformación que no me pertenecía. Esperaba que ellos hicieran un trabajo que solo yo estaba sufriendo. También entendí algo más triste. Uno se va por dentro antes de irse por fuera. Primero deja de explicar, después deja de esperar, luego deja de imaginar futuros. Y al final, aunque el cuerpo siga ahí, algo ya cerró la puerta en silencio. No fue castigo, no fue orgullo, fue cansancio. Fue esa parte mía que ya no tenía fuerzas para seguir pidiendo lo mismo con otras palabras. Por eso ya no cuento esta historia como una acusación. Sí, no cambiaron. Pero quedarme también tuvo un precio. Justificar tuvo un precio. Callarme tuvo un precio. Aceptar menos tuvo un precio. Y el precio fui yo, no mi orgullo. No una discusión. Yo, mi paz, mi forma de amar, mi manera de verme cuando nadie estaba mirando. Hoy no digo que salí entero. No salí entero. Salí más despierto. Y a veces despertar no se siente como victoria. Se siente como mirar los años de frente y aceptar que ya no puedes recuperarlos, pero todavía puedes dejar de perder más. Eso fue lo único que me sostuvo. Entender que no podía cambiar lo que esperé, pero sí podía decidir que mi vida no iba a seguir detenida frente a alguien que nunca llegó. No cambiaron. Y tal vez nunca lo hagan, pero hoy ya no pongo mi vida en pausa esperando una conciencia ajena. Ya no necesito que entiendan para saber. Ya no necesito que pidan perdón para cerrar. Ya no necesito que cambien para dejar de quebrarme. Sí, lo entendí tarde, pero lo entendí. Me rompí esperando y empecé a volver cuando dejé de hacerlo.
Frase filosófica final. Hay esperas que no prueban amor, solo muestran cuánto tardaste en volver a respetarte. Sistema Alma Dorada. TM. Creación y dirección. Noé Gómez.